comunicación audiovisual hoy tienen una gran importancia social y económica para el desarrollo de las poblaciones del interior del país. O sea, en definitiva, buscamos la compatibilidad radioeléctrica de ambos servicios y esto es lo que a través de las exposiciones que ustedes van a brindar acá, luego les damos una fervorosa bienvenida a los tecnólogos, que esta es la reunión de los tecnólogos en particular, nos puedan explicar, y este sea el inicio, de ver cómo compatibilizamos ambos servicios, es decir, los servicios fijos de Internet, mediante vínculos radioeléctricos, y los servicios de radiodifusión de la televisión digital como servicio primario, tal y cual está atribuido en el espectro radioeléctrico, en el cuadro de atribución de bandas de la República Argentina. Así que poco más tengo para decir. Yo soy un espectador y creo que este es el inicio de un montón de charlas que vamos a tener hasta que ajustemos entre los ingenieros, los técnicos, y también sumaremos a las universidades que tienen gran interés en acoplarse a este estudio, de qué forma compatibilizamos una norma, un reglamento de servicio para que ambas cosas pudieran existir. Desde el COPITEC no somos excluyentes ni de los servicios de comunicación audiovisual ni de los servicios de radiocomunicaciones destinados al servicio de Internet. Así que, Sebastián, muchas gracias, les doy la bienvenida. Quedamos atentos para las exposiciones que vienen a continuación y, bueno, después sacaremos nuestras conclusiones. Adelante. Muchas gracias, Miguel, y te agradezco a vos por brindarnos tu casa. Ante las circunstancias de la pandemia, bueno, este evento iba a ser presencial, pero lamentablemente, bueno, todos nos estamos ajustando a esta circunstancia que es común a todos los países. Miguel, vos tenés dos dispositivos conectados y uno hace ruido sobre el otro. Te agradezco si podés poner los dos en mute, en silencio. También les quería contar que estamos grabándolo, el video, para que para que aquellos que no hayan participado puedan luego seguirlo, y que les vamos a estar adjuntando los materiales y las presentaciones en PDF. Miguel, sigue ahí como que te intentás, pero no se termina de poner en mute. Bueno, ahora le quiero dar la palabra entonces a Marta Suárez, que es presidenta de la Dynamic Spectrum Alliance, para que nos cuente un poco la visión global de su organización y luego va a hacer una presentación magistral más específica sobre los espacios en blanco. Buenas tardes para todos, mi nombre es Marta Suárez, yo soy la presidenta de la DSA, como me acaba de presentar Sebastián, y quiero empezar por un mensaje de agradecimiento para el ingeniero Miguel Ángel Pesado y en general para toda la COPITEC. Es realmente un gusto para nosotros poder estar, pues para todo el consejo COPITEC, es para nosotros un gusto estar aquí. Me habría encantado poder estar personalmente en Argentina, pero bueno, desafortunadamente estamos en la situación que estamos y nos ha tocado adaptarnos a lo que nos ofrece la tecnología. Para nosotros, desde la DSA, es muy importante crear alianzas. Ya voy a contarles un poco más sobre la alianza y las personas que la integran, pero el espíritu que nosotros promovemos es un espíritu de ecosistema. Para que cualquier sistema de acceso dinámico al espectro funcione, se requiere que muchas partes del rompecabezas estén alineadas. Y justamente, retomando las palabras que acaba de decir el ingeniero Miguel Ángel, la idea es justamente que podamos articular con los ingenieros en Argentina y con los ISPs locales. Nosotros creemos que uno de los puntos fundamentales para lograr mayor conectividad es que se quite esa barrera tradicional que ha existido de acceso al espectro y que se permitan nuevas soluciones, obviamente coordinadas y en un marco muy claro, que permitan mayores oportunidades para los usuarios y, por supuesto, mejores precios para todos. Creo también que es importante en el seminario en el día de hoy tener una discusión técnica y de alto nivel. Sé el público que son, entonces hemos invitado a los fabricantes de equipos
quienes podrán tener una discusión con nosotros, responder todas las preguntas que ustedes tengan sobre los detalles de la tecnología. Y creo que eso es lo más valioso de esta sesión, poder tener sus preguntas, poder tener una interacción y por supuesto, buscar que esta relación sea a largo plazo y que podamos pues, dar un paso adelante y lograr la regulación en Argentina y, por supuesto, mayores despliegues y mayor conectividad. Muchas gracias, querida Marta. Entonces, bueno, como les comentaba, tenemos hoy en el programa una presentación magistral de Marta, de la presidenta de la Dynamic Spectrum Alliance. Como ustedes saben, el uso dinámico del espectro es un tema cada vez de mayor relevancia a nivel global, porque ayuda a hacer que el espectro deje de ser un bien escaso. Lo es por definición, pero esto permite maximizar más aún un recurso que es de propiedad del Estado y que tiene que asignar de acuerdo a los mejores usos que demande de su sociedad, ¿no? Luego vamos a tener entonces un panel con 3 proveedores que van a presentar más o menos 10, 12 minutos cada uno. Tendremos 2 presentaciones en inglés y les pedimos disculpas porque sean en inglés, porque, bueno, obviamente son empresas que todavía no están basadas en la región, porque, bueno, todavía no se han desarrollado ahí, pero les van a contar un poco los casos y los avances que tienen en algunos otros lados, con casos de estudio y ejemplos concretos. Y luego vamos a tener un debate y preguntas y respuestas que van a estar coordinados por algunos presidentes de la comisión del mismo Copitec. Así que sin más, Marta, no sé si vas a tomar el control o prefieres que yo te pase las diapositivas. Creo que puedo tomar el control mientras paso mi presentación. Muy bien, te dejo. Ya lo solicité. Oh, pero ahora no veo. Ok, un segundo, perdón. No, creo que es mejor que las pase, Sebastián, porque ahora no veo la pantalla. Qué pena. Ya. Sí, mejor váyalas pasando, por favor. Muchas gracias. Bueno, me presento entonces. Yo soy ingeniera también. Antes de trabajar con la DSA, fui la directora general de la Agencia Nacional del Espectro en Colombia y mi background es de ingeniera. Entonces, pues también he estado trabajando en temas de gestión de espectro por un buen tiempo y estoy muy satisfecha de trabajar ahora con la DSA porque en la alianza somos una alianza global de representación industrial, es decir, representamos diferentes empresas, somos sin ánimo de lucro y lo más interesante es que buscamos que haya mayor conectividad a nivel mundial buscando un uso eficiente del espectro. Aquí es muy importante tener claridad en que tradicionalmente el esquema de espectro ha sido un esquema de comando y control, es decir, se tienen unas licencias o en ciertas bandas o en otras se tiene un acceso completamente no licenciado. Nosotros creemos que hay una cantidad de opciones tecnológicas que permiten a través de un uso más eficiente del espectro poder contar con mejor conectividad. Esta es una lista de nuestros miembros asociados, son en total 20 empresas, pero también integran la DSA diferentes organizaciones también sin ánimo de lucro, universidades, grupos de investigación y también algunas asociaciones locales o grupos, por ejemplo, que ofrecen soluciones en diversos países. Yo resumiría la acción de la DSA con 3 objetivos principales. Uno es buscar que más o menos la mitad de la población que hoy en día no está conectada se pueda conectar a Internet. Y no solamente personas, sino también los objetos con soluciones de Internet de las cosas. Buscamos que haya mayor innovación y también quisiéramos que haya una economía digital inclusiva, es decir, donde todas las personas puedan tener acceso a ese ambiente digital. La siguiente, Sebastián, por favor. Bueno, aquí voy a hablar muy rápido porque si bien el tema fundamental y principal de este taller es espacios en blanco de televisión, es muy importante mencionar que no es la única tecnología que permite el uso dinámico del espectro. Si lo vemos desde un punto de vista histórico, fue una de las, digamos que la primera, el gran ejemplo de compartición de espectros Wi-Fi, pero ya cuando se habla de en una misma banda tener un sistema por capas, TV White Spaces fue el primero que se vino a implementar en Estados Unidos y en Reino Unido.
Hoy en día ya es una tecnología relativamente madura, hay diversos fabricantes, justamente los vamos a escuchar el día de hoy, y tiene una excelente propagación, es decir, el hecho de que estamos utilizando bandas en el rango de frecuencias UHF permite gran cobertura, esa es su gran ventaja, permite lograr esa conectividad de última milla, que con otras tecnologías, en algunas también se puede hacer, pero el costo es demasiado alto y por eso no se han logrado implementar. Pero también promovemos otras tecnologías como por ejemplo diversos esquemas de compartición en lo que llamamos mid-band, en banda media, alrededor de la banda de 3.5 GHz. En Estados Unidos estaban implementando un sistema que se llama CBRS, que es un sistema de uso compartido por capas. Lo interesante ahí es que estamos compartiendo con tecnologías LTE. Es decir, estamos logrando que hayan redes móviles que estén compartiendo el espectro y en ese caso los incumbentes, es decir, los usuarios a proteger, son aplicaciones militares. Entonces, lograr garantizar esa compartición dinámica del espectro es un gran reto y se está cumpliendo. Promovemos también Wi-Fi. En este momento uno de los temas fundamentales es que si no se toman acciones para dedicar más espectro para Wi-Fi, va a haber una crisis, está estimada para el año 2025, y en ese sentido, tanto en Estados Unidos como en Europa se ha estado discutiendo el uso de la banda de 6 GHz para Wi-Fi. Por supuesto que ahí ya hay usuarios. Es decir, aquí sería un uso dinámico y compartido porque no se trata de que los que ya están ahí dejen de operar. En muchos países en esa banda hay enlaces fijos, entonces la compartición sería con esos usuarios fijos, también hay servicio fijo por satélite y también hay una atribución a móvil, entonces en algunos casos hay aplicaciones como por ejemplo Ultra Wideband. Entonces, aquí también estamos promoviendo eso. En 6 días la FCC va a tener la sesión de comisionados y la propuesta que van a votar es que queden 1.200 MHz de espectro adicional sin licencia para uso de baja potencia indoor de Wi-Fi. Entonces, estamos muy ilusionados con ese gran paso. Ojalá en Argentina también lo empiecen a considerar porque es muy importante poder dedicar más espectro para Wi-Fi bajo un esquema compartido, es decir, sin afectar a los usuarios que ya están ahí. Y también promovemos esquemas de compartición en bandas milimétricas. Buscamos que haya espectro, que haya un equilibrio entre el espectro licenciado y el espectro no licenciado, y en particular en el segmento de 57 a 71 GHz estamos promoviendo, hay muchos países que ya tienen esa banda no licenciada, pero creemos que es importante que hayan economías de escala a nivel mundial, y también promovemos algunos esquemas de acceso de licenciamiento ligero al espectro en las bandas milimétricas. Siguiente, Sebastián. Esto lo van a tener en la presentación, es nuestra manifestación sobre el COVID-19, sobre la crisis del COVID-19. En particular, nuestro llamado es a que los países, con la autonomía que tienen de cada país decidir cómo proceder, consideren liberar más espectro en el caso en que las redes están solicitando, tienen mayor tráfico, pero no solamente espectro móvil, sino también espectro fijo. Es decir, en este momento muchas personas están en sus casas, el tráfico fijo se ha incrementado y es importante que se tomen medidas para todo, pero también es fundamental que se considere, muchas personas están accediendo por Wi-Fi. Entonces es como un llamado a que se piensen medidas, seguramente no será de un día para otro, somos conscientes de que cualquier cambio en la gestión del espectro es un cambio a mediano y largo plazo, pero sí que se considere y que en aquellos países que ya han tenido un proceso de discusión para implementar ciertas tecnologías, pues en la medida en que lo puedan hacer, lo implementen pronto. Por ejemplo, en el caso de Argentina, implementar TV White Spaces ayudaría a que muchos ISPs puedan empezar a desplegar redes y apoyar en esta crisis. Siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a entrar en materia, vamos a hablar un poco sobre la tecnología de espacios en blanco. Parto desde un principios básicos, por favor discúlpenme si hay cosas muy básicas, pero es como hacer un brochazo y luego podemos atender las preguntas. Esta es una imagen que nos parece muy diciente cuando alguien está en una zona rural o cuando alguien prende su televisor con solamente una antena de aire, una señal radiodifundida, y empieza a cambiar canales, eso es lo que vemos, ¿cierto? Esta es como la imagen típica. Los canales que aparecen, pues que no están recibiendo ninguna señal, son los espacios en blanco de televisión. Me gusta usar esta imagen
porque muchas veces hay mitos que dicen que esta tecnología viene a quitarle el espectro a los radiodifusores. No es el caso. Es decir, el radiodifusor va a seguir utilizando el canal que tiene, su señal se va a seguir transmitiendo porque ese es un derecho que tiene en su licencia. Lo que viene a usar TV White Spaces son los espacios donde no se está transmitiendo nada. Y en esos canales entonces se puede tener una transmisión de Internet. La gran ventaja de esta tecnología comparada con otras es las bandas de frecuencia que utilizan, porque permite propagación y transmisión de datos incluso cuando no hay línea de vista. Y eso es una ventaja fundamental, sobre todo para cubrir zonas aisladas. Siguiente. Gracias, Hacen. Esta es una topología muy sencilla de cómo, me voy a concentrar solamente en la figura, de cómo funciona más o menos el sistema. Se requiere un backhaul, una capacidad, un enlace de transmisión. Puede ser fibra óptica, puede ser un backhaul satelital, puede ser un enlace de microondas. En ese sitio se usa un maestro de TV White Spaces que se va a conectar con un cliente. Ese es el enlace de última milla. Puede ser una conexión punto a punto o punto multipunto. Y el maestro tiene que saber cuáles canales puede utilizar en esa localización específica, en ese sitio determinado, cuáles son los canales que no están siendo ocupados. Eso lo puede hacer preguntándole a una base de datos que tiene toda la información sobre los radiodifusores, o también en algunos casos lo que se hace es, inicialmente se hace manual, es decir, quien tiene el control de esos permisos le dice, mire, estos son los canales que puede utilizar, mientras se implementa el proceso de la base de datos. Entonces, una vez se saben los canales, el maestro se comunica con cada uno de los clientes y empiezan las transmisiones. Con cierta periodicidad debe estar preguntando cuáles son los canales que se mantienen disponibles. Siguiente. Este es un ejemplo, cada país es diferente, pero este es un ejemplo de lo que se consideró en Colombia cuando se implementó la normatividad. En Colombia se observó que en el 99% de los municipios de Colombia solo se usaban 10 de los 48 canales disponibles, es decir, estamos hablando desde 470 MHz hasta 698 MHz. Ahora, en Colombia, la banda de 600 MHz va a ser utilizada según la planeación que tiene la Agencia Nacional del Espectro para móvil. Sin embargo, esa transición todavía no se ha hecho. Entonces, incluso en la medida en que esa transición no se haya hecho, ese espectro se puede utilizar de manera eficiente. Aquí, como estamos hablando de un uso dinámico, a medida que se requiera, es decir, en un momento en el que un administrador de espectro decide utilizar una banda para ciertos servicios, simplemente la retira de la base de datos del uso dinámico y pues ya no se pueden usar esos canales. Quien utiliza TV White Spaces tiene que entender eso. Es decir, no se puede exigir ningún canal, no se puede exigir prioridad, está basado en un esquema de disponibilidad de espectro y por eso es que no hay un pago asociado, es decir, no se paga por el uso del espectro, pero no se puede exigir protección contra interferencias ni prioridad, es uso secundario realmente. La gran ventaja también es que se hace un uso eficiente del espectro, porque entonces esas bandas de frecuencia, esos canales que están desocupados, al poderlos utilizar de manera dinámica, pues se hace realmente un uso eficiente. Siguiente, Sebastián. Hay muchos casos de uso, en cada sitio, digamos, que se busca. Nuestra visión para muchos casos es que realmente es una buena alternativa para conectividad rural, para poder llegar a zonas que hoy en día no están, por dos cosas. Primero, porque hay una política pública que busca que haya mayor acceso y mayor conectividad, y la otra es porque generalmente en esas zonas es donde hay más espectro disponible. Es decir, en las grandes ciudades hay más canales de televisión operando, entonces hay mayor ocupación y hay menos espectro disponible. Entonces, digamos que hay como un equilibrio entre unos fines de política pública y la disponibilidad de espectro. Se puede utilizar la tecnología para redes Wi-Fi como hotspots, para redes comunitarias, para comunicaciones de emergencia. Hay algunos proyectos en Estados Unidos, por ejemplo, para que las bibliotecas puedan tener esta red como una red de backup, para que ciertos centros comunitarios puedan tener una red de backup. Y en este momento estamos trabajando también para que sea para Internet de las Cosas. Ahí ya hablamos de comunicaciones de banda angosta. Siguiente, ¿no?
Bueno, voy a acelerar un poco. Aquí, digamos que rápidamente resumiendo lo que se necesita al ser, TV Whitespace no es un servicio de radiocomunicaciones, es decir, no requiere una atribución en el cuadro de espectro dedicada para ese servicio. Es un uso libre, no licenciado, oportunista o secundario. Cada país tiene en su marco legal un nombre diferente, pero básicamente es algo que el marco local debe reconocer su uso. Entonces, como cada país puede decidir las condiciones de operación, lograr una armonización global es mucho más complicado, pero nuestro llamado es justamente a que los diversos gobiernos pues lo implementen y en la medida de lo posible se haga como buscando cierta estandarización con lo que ya existe para que los equipos sean mucho más económicos. Pero el llamado es a que las autoridades de espectro en cada país consideren una habilitación de ese marco regulatorio que va a permitir mayor innovación y nuevos esquemas de negocio. Esto es una figura donde se muestran los países que han adoptado regulaciones asociadas al uso de espacios en blanco de televisión. Tenemos 12 y en amarillo están los países donde hay algún tipo de proceso funcionando, es decir, donde ha habido una consulta pública, donde hemos hecho pilotos, donde estamos considerando el uso. En Nigeria y en Kenia acaban de cerrar 2 consultas públicas. Entendemos que ahora en el mes de mayo van a aprobar la regulación. Y bueno, pues la idea es que también hay muchos más países que están trabajando en este tema. En la siguiente diapositiva van a ver los enlaces al marco regulatorio de cada país. Es decir, si quieren considerar, si quieren pues, buscar y leer un poco más sobre el tema, ahí está la documentación. Como ustedes saben, la regulación no es fija, es decir, se va adaptando con el tiempo. Entonces, los países que iniciaron con esta tecnología han venido actualizándola. De hecho, en este momento la FCC publicó una propuesta para actualizar las normas, los parámetros técnicos de funcionamiento de TV Whitespaces. Nos hemos dado cuenta de que al principio fueron demasiado restrictivos y ahora, a medida que hay más y más despliegues, se están solicitando cambios, por ejemplo, que las antenas de transmisión sean más altas, que la potencia de transmisión sea mayor en unas zonas que se llaman menos congestionadas, es decir, en zonas realmente rurales, para poder lograr mayor impacto. Entonces, eso estamos en este momento de una consulta pública abierta de parte de la FCC para actualizar las reglas. A nivel de ecosistema, hay diversos equipos. Vamos a ver ahorita un poco más los detalles. Aquí hay solamente un listado, no todos son miembros de la DSA, pero pues igual queremos como reconocer el ecosistema que existe. Algunos están en Asia, en India, en Israel, en Estados Unidos, en Canadá. Entonces como que queríamos mostrarles un poco la diversidad de fabricantes y opciones. Y en la última diapositiva, ya con esto termino, los 2 mensajes con los que quiero cerrar es, el primero, la tecnología de espacios en blanco de televisión es una herramienta que puede ayudar a cerrar la brecha de conectividad. No decimos que sea la única, no decimos que sea, o sea, la tecnología hay que reconocerle a cada una las ventajas que tiene. Esta tiene unas ventajas de propagación, es excelente para complementar ese acceso a última milla y el hecho de que funcione en un acceso sin licencia o secundario permite bajar los costos para los usuarios. Creemos que la compartición de espectro es una herramienta adicional de la cual disponen los reguladores, que pueden considerar en su caja de herramientas y que realmente pues, va a facilitar y va a permitir que la gestión de espectro se modernice. Muchísimas gracias. Ahí. Muchas gracias, Marta. Te agradezco también ponerte en mute. No sé si viene también algún ruido de tu lado. Les agradecemos a todos. Vamos a seguir luego con un panel. Vamos a tener más adelante para hacerle preguntas a Marta si quieren. Ahí, como les presentó Marta, hay todo un ecosistema de distintos proveedores. Y nosotros aquí le trajimos 3, pero bueno, hay algunos más. En algún otro seminario también hemos traído, por ejemplo, la empresa Redline. Y acá tenemos a Álvaro González, que nos va a presentar desde Radwin un poco cuál es su visión. Álvaro, ¿proyecto yo o te querés tomar control? Buen día, Seba. Intento presentar. Si no funciona, volvemos a la tuya, ¿ok? Dale, gracias. Me avisan, por favor, si lo ven. Te vemos. Ok, perfecto. Bueno, de vuelta, buenos días, tardes para todos. Muchísimas gracias tanto a DSA como a Copytech por la oportunidad de compartir estos minutos con ustedes. Un par de consideraciones importantes que quería hacer antes de empezar. Es decir, creo que
Estamos haciendo una jornada, digamos, virtual, siendo que originalmente esto estaba planteado para hacerse presencial por la situación en la que vivimos, y creo que esto nos permite justamente hacer énfasis en dos temas. El primero, la importancia de las telecomunicaciones, y el segundo, la brecha digital. Dos temas que están contemplados, digamos, en el título de esta jornada. En primer punto, en relación a la importancia de las telecomunicaciones, y yo creo que lo hemos visto en estos últimos 2-3 meses, dependiendo de la experiencia de cada uno, que hemos tenido de aislamiento social, de cuarentena, de como le quieran llamar, hemos podido apreciar y valorar la importancia de las telecomunicaciones para dos aspectos fundamentales: la gestión de los recursos asociados a esta crisis, por un lado, y por otro lado también ver cómo a través de las comunicaciones, es decir, tuvimos que adaptar la manera en la que trabajábamos, estudiábamos y nos divertíamos. Y por otro lado, el famoso tema de la brecha digital. Es decir, también creo que quedó demostrado en estos últimos meses el problema relacionado a la brecha digital. Es decir, una cosa es estar en esta situación, como estamos nosotros ahora, compartiendo un evento virtual a través de Internet con una buena conexión. Es decir, en cierta forma, seguimos nuestras actividades de la forma más regular, más normal posible. Pero hay muchísima gente, es decir, sobre todo en zonas rurales, que no tiene esta facilidad. Y entonces creo que ahí es donde queda en evidencia el impacto de la brecha digital. Por estos dos puntos, yo creo que es importante los temas que estamos tratando hoy, es decir, tanto la parte de la tecnología, de las telecomunicaciones, como ver las opciones que tenemos todos nosotros, es decir, la industria de las telecomunicaciones, vendors, reguladores, organizaciones, etcétera, para achicar la brecha digital lo más posible. Esta era una pequeña reflexión que quería hacer antes. Pasemos un poquito entonces ahora a la presentación en sí. No los voy a aburrir con información acerca de Radwin. Para aquellos que no nos conocen, nosotros somos una empresa de origen israelí con más de 20-25 años de existencia. Nos focalizamos en desarrollar soluciones de acceso de banda ancha inalámbrico fijo, Fixed Broadband Wireless Solutions. Tenemos presencia en más de 18 países con oficinas locales, en particular en América Latina, en Uruguay, Chile, Perú, Colombia, El Salvador y México. Es decir, América Latina para nosotros es una zona geográfica estratégica por las carencias que hay justamente en telecomunicaciones, y ahí creemos que tenemos mucho valor agregado. ¿Cómo vemos nosotros como Radwin el tema del complemento de las redes de telecomunicaciones? Es decir, para aquellos que nos conocen desde hace ya unos años, sabrán que nosotros originamos, digamos, y empezamos todas las actividades en telecomunicaciones desarrollando productos en lo que se conoce como sub-6, ¿okay? Abajo de 6 GHz, tanto en bandas licenciadas como no licenciadas ahí, 3.x, 5.x, 2.x, etc. Dentro de con estas soluciones, digamos, nosotros atendíamos determinados casos de usos que iban desde urbanos hasta, digamos, rurales. Hace unos años decidimos ampliar un poco el portafolio para poder acceder también a soluciones que atendieran otros tipos de casos de uso. Por eso nos focalizamos en dos segmentos bien diferentes. Millimeter Wave, ¿okay? Para zonas, digamos, densas urbanas, y TV White Space para zonas rurales. De esta manera, es decir, la idea, y yendo específicamente de lo que hablamos hoy, la idea es tratar de mejorar, es decir, la conexión en aquellos lugares donde hoy en día no existe conexión. Es por eso, es decir, que hace unos años también decidimos sumarnos a la iniciativa de Microsoft del Urban Initiative, que justamente pone foco en conectar al desconectado, ¿okay? Y de la mano de Microsoft, trabajando junto con Microsoft en este aspecto, hemos desarrollado nuestra solución de TV Wi-Fi. Cuando nos encontramos hablando específicamente de soluciones de telecomunicaciones para las zonas rurales, estos son algunos de los desafíos que todos, digamos, la industria, pero nosotros también como vendor veíamos fundamentales en este segmento de mercado, digamos, ¿no? Es decir, desafíos tecnológicos, como por ejemplo tratar de llegar a zonas más remotas, con distancias mayores, obstrucciones a nivel de terreno, de follaje, etc. Desafíos a nivel de negocio también, es decir, hacer despliegues en zonas donde, primero, los ARPUs no suelen ser los mismos que en la ciudad, segundo, las densidades tampoco, no suele ser desde el punto de vista de negocio atractivo para operadores tradicionales.
Entonces hay que buscar otra manera de llegar a estas zonas para poder dar servicios a la comunidad. Es decir, que la comunidad, por estar en esas zonas, no debería verse retrasada en relación a las posibilidades que tienen los que están en zonas urbanas. Y por supuesto, es decir, está probado con muchos estudios que el tener acceso a telecomunicaciones permite el desarrollo y el crecimiento de las comunidades. Es por eso que nosotros decidimos, en cierta forma, inclinarnos para atender estos casos de uso, estas necesidades, por una tecnología como TV Wi-Fi. Consideramos nosotros decir que es una tecnología ideal para llegar a zonas rurales. Algo pasó, no sé si ustedes dejaron de verme. Ahí lo vemos, Álvaro. Ahí me ven, en modo presentador. Marta, disculpa. Salió un mensaje que el servidor había desconectado la llamada, pero creo que ya volvió. Ahí lo vemos, pero no se ve la presentación. ¿No ven la presentación? No sé si puede solicitar el control para proyectar desde su... Estaba presentando yo. Si no, tomo el comando. Dame un segundo, si no... Ok. Avísame si la ves ahí. Ahora sí. Sí, ya Ahora se sí, ve. ok. Disculpen, pero bueno, justamente problemas de telecomunicaciones, imaginamos. Les decía, si nosotros nos inclinamos por TV Wi-Fi para atender en cierta forma los desafíos que plantean los proyectos de comunicación rural, ¿por qué? Porque consideramos que es una tecnología que permite llegar a distancias largas, pasar por terreno, por problemas de terreno, por problemas de vegetación. Se trabaja en un espectro no licenciado, ¿okay? Lo cual, como Marta mencionaba antes, es decir, permite a jugadores no tradicionales, ¿okay? Que a veces están mucho más conectados con la comunidad que los grandes operadores, es decir, y pueden tener un interés que no sea solamente el económico para dar servicio. ¿Cómo vemos nosotros el tema de TV Wi-Fi? También lo vemos como un complemento, como se mencionó antes, a otro tipo de soluciones. ¿Okay? En particular, nosotros lo planteamos como complemento a las soluciones Sub-6 para dar cobertura en una determinada área. Nosotros creemos que el reutilizar, el optimizar las inversiones que se hacen, por ejemplo, originalmente para proyectos en bandas más tradicionales, como pueden ser las Sub-6, ayuda muchísimo a la viabilización de este tipo de tecnologías, este tipo de proyectos. Y por supuesto, es decir, sin duda, al hacer este complemento de tecnología te permite conectar, optimizando la inversión que ya hiciste, es decir, muchos más usuarios, ¿okay? Lo cual sin duda hace que desde el punto de vista económico sea más viable. Un ejemplo de esto que les menciono ahora, es decir, esto es de un despliegue en Missouri, en Estados Unidos, donde acá podemos ver, por ejemplo, lo que es el mapa de cobertura, el heat map, de una celda que está irradiando en la banda de 5 GHz. Ustedes pueden ver más o menos acá las manchitas de colores por las modulaciones y demás. Para que se hagan una idea, entre este punto que es donde está la torre y esta ciudad que está acá hay más o menos unas 10 millas aproximadamente. Así que pueden imaginarse la cobertura en esta banda, ¿okay? Que te permite un potencial de atender 106 clientes, 106 usuarios en esta zona. Si nosotros en este mismo lugar complementamos esto con un layer, ¿okay? De TV Wi-Fi, reutilizando toda la inversión que hay en torre, energía, backhaul, etcétera, ¿okay? Logramos aumentar muchísimo la cobertura, como ustedes pueden ver, ¿okay? Y poder llegar a un potencial de 322 usuarios, con servicios realmente definidos como servicios de banda ancha. Es decir, acá, cuando nosotros hablamos de dar servicios de banda ancha, nos referimos a servicios de banda ancha realmente, ¿no? Es decir, no estamos hablando de 1 o 2 megas, sino 25 megas en este caso. Consideramos, voy a apurarme un poquito si no nos da el tiempo, consideramos decir que es importantísimo para el éxito de estos proyectos poder garantizar una performance acorde a lo que el usuario necesita. Es decir, los servicios de banda ancha tienen que ser servicios de banda ancha realmente. ¿Okay? Tiene que permitirle a la persona poder hacer streaming de video, poder hacer e-schooling, es decir, todas las cosas que hoy en día nosotros estamos haciendo. ¿Okay? Sin duda tiene que ser un despliegue simple y una operación determinística, digo, porque todos los costos asociados a los despliegues rurales y mantenimiento de redes rurales suelen ser bastante mayores y más complejos que en zonas urbanas. Por eso también es importante. Algunos de los desafíos específicos que nosotros encontramos cuando decidimos meternos en el tema de TV Wi-Fi
fue que las soluciones que estaban disponibles en ese momento no necesariamente cumplían con alguno de los puntos que mencioné antes. Es decir, los servicios no eran necesariamente, por el tema de capacidad, lo que se necesitaban, no eran suficientemente robustas, los costos operacionales y de despliegues no eran los más óptimos. Entonces nosotros decidimos focalizarnos en esos puntos flacos que veíamos, ¿okay? Y desarrollar una solución que permita justamente, es decir, dar servicios con la capacidad requerida, con la robustez necesaria y con una optimización tanto del punto de vista operacional como de despliegue. Por eso que la solución que nosotros desarrollamos, ¿okay? Es una solución primero que va de la banda de 470 a 698, ¿okay? Una solución dual carrier, esto quiere decir que en un sector, esto que está acá es la radio base, esta es la antena, no sé si más o menos se puede apreciar en la imagen, es decir, las antenas de TV Wi-Fi por la frecuencia, no les voy a explicar a ustedes, son grandes en tamaño físico, ¿no? Es decir, estamos hablando de 1,20 m más o menos de alto, la radio base queda perdido, es decir, pero esta radio base que está acá, digamos que alimenta un sector, tiene una capacidad de irradiar 300 megabits por segundo, es decir, 2 portadoras de 150 megas, podemos hacer channel aggregation, channel bonding, es decir, ¿esto por qué? Digo, para tratar de, yendo a uno de los primeros slides que mostraba Marta, tratar de agarrar esos espacios en blanco que estaban sueltos en los canales, hacerlos un canal más grande y poder dar servicios más realmente de banda ancha. Bueno, soportamos hasta 64 usuarios, importantísimo toda la parte de calidad de servicio y demás. Es decir, esto no es una solución Wi-Fi, ¿okay? Es decir, esto es importantísimo que quede claro. Es decir, esto no es Wi-Fi, esto tiene calidad de servicio, esto tiene SLA, se pueden dar diferentes servicios en función de los usuarios que tenemos, una casa, una granja, una fábrica, etcétera, ¿okay? Totalmente configurable la parte de uplink, downlink, para adaptarse al servicio que el usuario necesita. Algo muy importante también, que nosotros en cierta forma hicimos una evolución en cuanto a las tecnologías que estaban antes disponibles, y creo que es importante remarcar, es en cuanto a la unidad del suscriptor. Esto que tienen acá, digamos, es la unidad del suscriptor, acá se ve un par de fotos. Como ustedes ven, no hay ninguna antena Yagi acá, ¿okay? Las antenas, una antena MIMO 2x2, nosotros logramos incluirla, integrarla, embeberla dentro de la unidad de suscriptor. Esto para otro tipo de frecuencias es mucho más fácil y siempre estuvo disponible, tanto en la banda de 3 como en 5, es decir, seguramente los que conocen algo de Broadband Wireless Access lo habrán visto, pero en las soluciones de TV Wi-Fi esto no existía. Si vos tenías una cajita de radio parecida a esta y después 2 antenas Yagi, o una antena Yagi, dependiendo de la tecnología que usaran, alinear eso era bastante complejo, sobre todo cuando estabas hablando de una configuración MIMO 2x2. Nosotros logramos meter esas antenas, ¿okay?, adentro de la caja, lo cual simplifica muchísimo el tema de la instalación y la operación. Y lo otro, para finalizar, que es importantísimo, es toda la solución nuestra se integra a la plataforma de herramientas de OSS que tenemos, lo que permite desde la parte del radio planning, desde cuando estás haciendo el network planning, hasta el manejo de la gestión de la red, de los KPIs de la red y demás, tener 100% control desde un sitio centralizado. Para terminar con los 10, casi 15 minutos que les robé, es decir, vuelvo un poco al concepto inicial. Es decir, nosotros consideramos que TV Wi-Fi es un complemento de las otras soluciones tecnológicas que podemos tener disponibles en diferentes zonas, ¿okay? En este caso yo lo planteo con diferentes opciones de radiofrecuencia, porque nosotros somos una empresa de radio, digo, pero quedémonos con la idea de que TV Wi-Fi es un complemento de otras tecnologías y que algo que nosotros tenemos que tener muy claro es que hay que usar las tecnologías de manera inteligente, ¿okay?, y de manera óptima. Tenemos que tratar de usar las tecnologías en el lugar donde son adecuadas, ¿okay? No desperdiciar espectro tratando de hacer todo tal vez en una banda y que eso no sea lo más óptimo. Seba, esto es todo. Después contestamos preguntas. Sí, muchas gracias Álvaro, y sigan poniendo preguntas ahí en el chat, en la medida que pueden los speakers pueden ir contestando. Ahí justo había una pregunta de calidad de servicio que le hacían a Marta, pero Álvaro justo habló de ese tema, así que si quieren ir contestando. Ahora vamos a pasar al inglés. Cualquier cosa luego para hacer preguntas yo los voy a traducir. Mike, are you there? Hello, Mike. Can you hear me? Can hear you. Yes. Would you like to project yourself? Take control? Okay. Yep, I already did. Can you see it? Not yet. Now, yes. Yes. Okay. 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 Thank you. Just going into it. Okay, is that good?
Yes, it's good. Okay, Please. well, hello everyone. I'm Mike Davis of Six Harmonics. So I think we've heard a good description of the benefits of TV Whitespace. So what I'm going to do is I'm going to focus on the Six Harmonics technology solution, how it's integrated into networks, and some examples of deployments. So in terms of the technology platform, Six Harmonics is dedicated and focused on almost exclusively on TV Whitespace. We've been producing radios since about 2013, which is when we did our first FCC radio. The current generation that we have out is our 5th generation. The radio itself can actually produce up to 33 dBm. That's 2 watts of conductive power per spatial stream. The base station has 2 spatial streams, so it's 2x2 MIMO in downlink, and we can actually do up to 8 watts as a prototype. The radios are based on Wi-Fi. We use a Wi-Fi SO chip. And the reason we do this is because it's an ideal protocol for unlicensed shared spectrum that does suffer noise and interference. Typically, TV Whitespace is not perfectly clean. There are sometimes harmonics and all kinds of other issues that creep in. And the radio has to be able to manage these. The core radio operates from 100 megahertz to 1.5 gigahertz, but the productization is actually for TV Whitespace, 1.4 gigahertz and also 330 megahertz. The 1.4 gig and 330 megahertz are primarily for IoT applications in places like China. The radios can be DC or power over Ethernet driven. Consumption is about 35 watts in transmit, 12 watts in receive, and about 25 watts average. But that does depend on the traffic patterns because it's Wi-Fi protocol. Typically, the base station is consuming a lot more power than the client station. Because the power consumption is relatively low, it is suitable for solar power deployments. Typically, the radios are deployed in a point-to-multipoint scenario for rural broadband access. So that's MIMO in downlink and SISO in uplink. But it also can be deployed as point-to-point with full MIMO in both directions. Now, one of the things that you have to realize with TV Whitespace is that the regulatory regime can be quite tough to actually meet some of the requirements. So the actual performance you get in terms of power does depend upon the regulatory regime. The CE mark version can produce 27.8 dBm per 8 megahertz channel and meet the regulatory requirements, and it will bond up to 3 8 megahertz channels. The FCC version will produce up to 27.8 dBm per spatial stream over 4 contiguous channels, so that's a 24 megahertz channel. The operational frequency for the CE mark version is 470 to 774, so that's particularly useful in places like Africa if some of the higher frequencies are unused. But the FCC version is stuck at the 470 to 698. All the radios use the Nominet database, be it the UK version, the US version, or we can use the DSA version that Nominet makes available as well. All the radios GPS geolocated, and these particular certified radios are all PoE powered. We use external antennas. We find this gives the maximum flexibility in terms of deployment. Could be large or small LPDAs, single polarization or dual polarization. So we have an example of co-location with a 5 gigahertz backhaul here. Dual polarization, large panel, which is typically what's used for a sectorized base station. Small panels, single or dual polarization, can be used at the CPE end or at a base station. For some projects where we've done connectivity to ferries, an Omni on the mast of the ferry can be used. This is an example of a backhaul link into a very remote station, which is actually an oil rig about 50 kilometers out to sea. Typically on the CPE side, it uses a single polarization LPDA or a dual polarization LPDA. Now, when it comes to integration into a rural broadband network, as we've heard previously, it is a complement and it is used as part of a hybrid network. The Six Harmonics radios operate in as a layer 2 link.
So this allows the base station to be integrated onto a multi-radio hybrid network where the operator can choose any other vendor for any of the other radio technologies. Each radio technology can have its own management VLAN, but the residential router, which is providing service in the home, can have will have a common service VLAN. The edge router and PoE switches are commonly available from many different vendors, and the 6-on-1X radio can actually be powered directly from an Nutanix PoE switch. This makes installation with an IP network very straightforward and very flexible. In terms of an actual base station example on a tower, this is actually the railing on a water tower. It's in northern Michigan. It's a 12 dBi panel. This is actually a single polarization antenna. This is actually the older generation, which only did SiSo dual channel. And you can see the standard surge protection, both for the Ethernet and for the RF. So it's very much a typical install that people will be familiar with who do RF. This is another example, but this time it's on a standard triangular tower. This is actually a cellular tower. It's about 100 meters high. Again, you have to pay a lot of attention to making sure that the waterproofing is done properly and the grounding is done properly. Very, very much standard RF install challenges. On the client side, it's very much designed to be as easy to install as a TV antenna or a satellite TV. The hardware for all of this type of installation is ready available in any country. It can be a J-mount, it can be a non-penetrating roof mount, or a tripod that bolts onto the roof. And in this example, you can see that the actual signal is going down a canyon that is full of trees. This actually is in Southern California. As another example of TV whitespace deployments, in many locations, people want outdoor Wi-Fi. So here we have a base station which has access. It's in a heavily wooded area. High. The client station is about 1 kilometer, and we have a outdoor Wi-Fi access point and a video camera monitor as well. At the base of this tower is a very simple install with a switch and power and the PoE bricks. So that's how it's installed and deployed, but let's look at some actual network examples. So the example in Hillman, which was where we had the 5 base stations on a tower, we use the Nominet database. One thing about this is actually successfully co-located with an FM radio that's operating on 103 megahertz. There's a 156 megahertz voice radio system. This is actually the VHF mast. There's 5 gigahertz fixed access, again, very common, which also uses the same backhaul as the TV whitespace. You can see the dishes here. And there's also 700 and 800 megahertz high power cellular operating here as well. This can make some of the interference and noise issues a little challenging, but it's been working quite well since September 2017. There's actually about 25 or so clients on this network. The actual throughput they receive, because it's the older version, so it's only dual channel, they're seeing 20 up and 20 down. Wi-Fi is a symmetric protocol, so there is no limiting of the uplink data, which actually means that the latency is generally pretty good as well. In this particular case, it's reusing an existing TV receive broadcast tower. The traffic that actually goes over this network is almost exclusively downlink video streaming. Somewhere around 80% plus is Netflix. Yeah, and just by way of mention, this here is actually the TCP IP good put. The fire rate is, of course, much, much higher, almost double. I'd also suggest that you maybe take a look at this website here. There's an awful lot of data on how TV whitespace behaves
in wooded terrain. This is in Nova Scotia. It's been a place where we've done some long-term climatic testing, both through the Canadian winter and the Canadian summer. That's a swing of about 60 degrees Celsius. This link of 7.5 kilometers, it's been in constant operation for more than 30 months. We replaced the initial 4000 series radio with the 5000 series about a year and a half ago, and it's been running on 4 contiguous channels since then. The fire rate on this link is about 86 megabits. The TCP IP rate, the good put, is 45 megabits stable, but it does burst to over 50, depending on the conditions of the link. This is another example in France. This is deployment where the base stations are on a water tower, again about 30 meters high. The range that we're talking about here is from 3 to 11 kilometers. This one is at 5 kilometers. The original throughput was simply a 5.1 DSL type link. When we replaced it with the TV Whitespace, this is an 8 megahertz domain. Most of the clients were receiving 3030. Now, the speed test that is actually here, this is over Wi-Fi using a residential router. It's not simply just quoting the PHY of the radio link. A little bit more detail on the example I mentioned in Southern California. This example, the base station is actually solar powered. So the backhaul is coming over a 5 gigahertz parabolic dish, and then the TV Whitespace is being used for access. And in this particular case, the TV Whitespace signals are bouncing down a canyon, which is tree covered as well. This is a true non-line of sight deployment. This is one of the projects that we did a few years ago. It's in the northeast of the UK, way off in Scotland. It's the Orkney Islands. It's about 1,000 square kilometers. Here we had a series of base stations to provide the coverage, as in the map here. But we were connecting ferries, lighthouses, small businesses like a butcher, but also a local government residence as well. What's interesting about this is the fact that it's a mixed traffic environment using both uplink and downlink. The uplink in most cases here is video, but the downlink is things like just regular internet access. The butcher was actually using it for point of sale applications. This is an example of some of the mobility work that we've done. This is just outside Toronto. Here we have a bus route. It's about 7 kilometers long. The base stations are about every 1 to 2 kilometers pointing along the bus route. As the bus goes along the bus route, the connection hops from one base station to another. This is the antenna that is mounted on the roof of the bus. This bus goes through a bus washing machine every day. So this antenna, it has to be robust enough to deal with that type of abuse. This is the installation of the TV Whitespace radio with the bus electrical systems. What this allows a bus passenger to do is to connect to the Wi-Fi in the bus station and then have a seamless roaming experience onto the bus and during the bus journey as well. One last final point, as I did mention earlier, because of the relatively low power consumption of the radios, they are suitable for off-grid powering using solar. This example was a remote fire monitoring station in China, which is completely solar powered, and you can see the video camera is constantly monitoring the forest for fire. And that's the end of the presentation. That's great, Mike, and thank you also for your patience and participating in an event everybody speaking Spanish. Amigos, ahí lo que ven entonces es una empresa. Mike está presentándoles desde Canadá, desde Ottawa, y bueno, Canadá como Argentina. Bueno, Argentina es el 8º país más grande del mundo, Canadá es todavía más grande y tiene una geografía difícil. Y bueno, lo que vemos aquí es que las soluciones
en algunos casos pueden perfectamente ser útiles para los casos que puede presentar Argentina, especialmente en zonas remotas. Mike, I see you are taking control. No? Sorry, Keith. Yes. Yes, how are you doing? I'm very good, thank you. Keith es de Adaptrum y Keith es el VP de Marketing y él está en el Silicon Valley, está en California. Keith, all yours. Great, thank you. Thank you everyone for joining today. Buenos dias. I'm just going to run you quickly through what some of the stuff Adaptrum is doing. Similar to what Mike was saying, Adaptrum is a company that's purely focused on TV whitespace wireless technology. We've been an early pioneer in the space, starting back since 2010, when really the US started looking at early regulations for this, working closely with the FCC here and Microsoft to do early testing, demonstration, and ultimately seeing regulations get put into place, followed closely out by one of the first generation TV whitespace systems to be deployed. Since then, we've rolled out commercial product, a couple generations, which have been deployed really globally across many countries and most of the continents. And as we look ahead, really focusing on sort of obviously advancing the capabilities that we can achieve in the spectrum through a few initiatives, some focused on sort of improving system capabilities, some on software, making it easier and more cost-effective to manage these TV whitespace networks, and finally investing in sort of chip silicon development, which I'll get into each of these in a little bit more detail. As I mentioned, we have a long history of deploying TV whitespace systems globally across 27 countries. Similar to what Martha showed, there is obviously a mix of regulatory frameworks and sort of status globally. So some of our deployments are commercial networks in countries where there are established TV whitespace frameworks. Some of the ones shown here are sort of pilot programs, really working closely with regulators to evaluate the prospects of deploying TV whitespace. Our focus in this space is on fixed wireless broadband, typically deployed in rural, low-density environments, and really we make an end-to-end system comprised of a TV whitespace base radio, an accompanying external sector antenna, as well as on the user side, the home side, a client TV whitespace client radio, and accompanying a directional antenna. These are usually deployed in a point-to-multipoint configuration. Typically, we try to achieve 360-degree coverage, but obviously with external antennas, you can sort of tailor that as needed to sort of get the coverage where you need. But what I show here is a fairly typical scenario where you've got sort of a high central base site with 3 sectors providing sort of 360-degree coverage. Going back to some of the benefits of TV whitespace, obviously the low frequency allows us to propagate over long distances. With a typical, say, 100-foot site, we sort of see good coverage out to about a 6-mile radius, 10 kilometers. And that's through sort of conditions where you do have obviously non-line of sight due to sort of trees and terrain. Taking a closer look at sort of the equipment we're working on, so sort of to facilitate that deployment. The first part is, and sort of probably the most deployed, our most deployed base product is our ACRS2 B1000. It is a single carrier base radio, and as such, it supports a TCP IP throughput of 18 megabits per second. We are able to achieve what is traditionally the sort of the regulated maximum ERP out of this radio of 10 watts or 40 dBm. The radio, in addition to supporting sort of typical sort of UHF channel spacing, 6 megahertz here in the US and Latin America, does support channel expansion, which allows us to operate across 2 adjacent channels, a single carrier operating across 2 adjacent channels. It is ruggedized, designed for outdoor deployment. It does have integrated GPS, which we use both for facilitating deployment, so we can sort of quickly and easily get the location to report to the database. But we also use it for network synchronization to help us allow us to reuse channels across a network.
And then finally, it does support integrated spectrum scanning, which I'll talk about in a little more detail. We're now starting to deploy our dual carrier aggregation system, which allows us to support two independent carriers or two coordinated carriers, I should say, out of the radio, which allows us to support the aggregate capacity up to 36 megabits per second. Similar specs to the B1000. Besides that, I said high transmit power, allowing us to operate up to the regulated maximum in most countries that have frameworks, which obviously allows us to maximize the coverage and sort of throughput we can get out of the system. On the client side, so this is typically what we would deploy at a sort of if being used for sort of rural, sort of residential broadband. So what we deploy at an individual's home is our ICRS2 client radio. It too is apparently a single channel product, single carrier product. Such supports 18 megabits per second. Part of our roadmap effort is to essentially, as I'll talk about, incorporate a low-cost ASIC into this, which would allow us to incorporate additional carriers as well as support for MIMO. So I'm going rather fast just because I know I've got a limited time to go through this. And I don't actually have a clock in front of me, so I don't know how long I'm taking. But so talking about that chip, we recently completed, and we're doing current system bring up right now of the first basic chip dedicated to TV white space that supports MIMO. What that allows us to do is make very cost-effective, sort of primarily client equipment, but also advance our sort of performance roadmap. In addition to supporting 2x2 MIMO, it does support channel expansion up to 20 megahertz, which is essentially corresponds to 4 UHF channels, as well as dual carrier channel aggregation. And it is a standard compliant chip. It supports the 802.11af standard with some additional enhancements to sort of make it more optimal for supporting some lower rate or sort of high device count IoT applications, as well as efficient multi-user access using some of the techniques around OFDMA that we're seeing emerge in the Wi-Fi standard. We expect chips systems to be available in the next couple months. Historically, antennas for this frequency or for these applications in this frequency range, I'd say been hard to come by. To that end, we do also supply external antennas for both the base and client product. That said, we are seeing an ecosystem emerge around the antennas, which I think is good for everyone sort of pursuing this space. What I show here is just on the left, a typical sector panel antenna. So this one's providing the 90-degree horizontal beam width, providing primarily 120 degrees of coverage. On the right there, you see sort of a fairly typical log periodic antenna. These also have fairly wide beam widths. This one I think here has got a 65-degree beam width, both horizontally and vertically, which the benefit of that is relative to some of the higher frequency systems where you put these very narrow beam widths, makes it fairly simple to install and point and ensure sort of very good performance. You don't need to sort of hone into sort of fractions of a degree to make sure you get the best performance. I mean, this is similar to a slide Martha showed on sort of the operation of the system relative to the database. We do support basically an interface into sort of standard databases, primarily Nominet in the US and UK, and also in a lot of other countries globally, by just obviously providing the location, which we're getting from GPS, and getting a list of available channels back. That said, one of the things that we sort of, what I'm showing here is basically that operation, right? Obviously, we get a list of what channels are available or more importantly, unavailable. And then once we have that information, one of the thing that our system's able to do is both on startup and on an ongoing basis, able to sort of measure band-wide the sort of
the quality, or essentially the level of noise we're seeing in channel. From that, we're able to allow the operator at sort of a network level choose the best channel to operate in, therefore ensure the optimized performance. Key to this is, as I said, we do this in startup, but we can collect these measurements on an ongoing basis, even with clients connected, without interrupting service, so that as conditions change, which sometimes they do, we're able to sort of adjust the channel plan accordingly. All this data is collected at the radio, but sent up to our cloud network management system, so that you get sort of a network-wide view of what spectrum looks like across the network. Speaking of the cloud NMS, we do have sort of two pieces of software that we really have developed to sort of really facilitate the ease of deployment and ease of operation of our equipment. The first is the Adaptron Device Manager, which is a web browser-based graphical user interface, really designed for just intuitive device setup and configuration and troubleshooting that you use to be locally while you're at either the base or client. More significantly, though, is the cloud-based NMS. This is basically available sort of again via the internet sort of browser, and basically provides an aggregate view of an operator's network, really designed for configuring entire networks, doing batch configuration, monitoring, viewing alarms, and obviously sort of managing the network as we go. I think several mentioned sort of, obviously Microsoft has been a strong supporter of TV Whitespace all along. One of the ways we've I think benefited from their sort of focus on that is building around their Azure platform. So our cloud NMS is built on Azure, which while a lot of the TV Whitespace functionality comes from us, we found obviously that Azure is just a great platform for ensuring very high performance, high reliability, and scalability of our NMS offering. So we have a very sort of high percentage uptime, as well as, I mean, it's obviously a global infrastructure platform. So no matter whether it's for networks in the US or other locations around the world, it performs very, very well. So I can wrap up here. I do have additional slides. I do have case studies. I think these slides will be made available to all of you after the fact. So, so these just walk through some of where we've been deployed. I won't. If you want to mention a couple, it's fine. You know, we can give you 2 minutes. Okay, perfect. I mean, typically our systems are deployed for fixed wireless. This is, I think, one of the largest TV Whitespace networks. I think at the time globally, maybe possibly still. It provides educational, basically, connectivity for educational content to sort of rural areas in Southern Virginia, so on the east coast of the US, over TV Whitespace. So essentially expanding broadband networks from schools around Virginia to individual students' homes. Works very much like a traditional network. I'll skip this one. We work very closely with ISPs, wireless ISPs. This is wireless up. It doesn't want to stay on that slide. Wireless ISP up in northern Michigan. I mean, just highlighting some of the benefits of the spectrum. Okay. Yeah, sorry. I'll just wrap up here, and then obviously lots of trees. So this really demonstrates the sort of the great non-line of sight benefits. If you've got any questions, my email's at the end. Keith@adaptron.com. Happy to answer any questions. Thanks so much. Thank you very much, Keith. Really very illustrative, and I think this was basically the idea. You know, we have an audience of engineers, so it's very good to show them, you know, all the solutions and case studies, basically. Bueno, gracias a todos. Vamos a pasar ahora y le quería también invitar a Roberto González de la Comisión TICS del Copitec a que nos ayude a moderar acá un poco las preguntas y respuestas. Va a ser un poco difícil, es un desafío técnico, abrir los micrófonos. Si abrimos todos, generalmente todos pueden tener sonidos que perturben. Vamos a ir viendo. Igualmente vimos que el chat está súper activo.
y vamos a tratar de responder preguntas, pero les digo 2 o 3 cosas para aclarar algunos puntos en común. Las presentaciones se las vamos a mandar en PDF, también estamos filmando el webinar, cosa de que aquellos que se lo perdieron lo puedan ver después. No sé si el Copytech lo puede subir a su página, va a estar disponible para ellos, los mismos que los contenidos, o mandárselos a todos los que participaron. La idea es que todos entren en contacto con los proveedores, les manden sus preguntas. Acá estamos todos un poco a las corridas, estamos proyectando, mirando el chat, pero que ustedes entren en contacto, aquellos que quieran pensar en planes, pruebas. Les recuerdo que esto todavía no está habilitado en Argentina, por eso es que no hay ni siquiera subsidios disponibles, nada, ni siquiera, digamos, se podría pensar utilizar el Fondo de Servicio Universal para esto. Lo que sí se pueden hacer es pruebas experimentales. Y sí hay interés, obviamente, de que esto se habilite para que sea una alternativa más a todas las otras soluciones tecnológicas. Fíjense que todos han hablado de redes híbridas, ¿no? De que esta no es una única solución para dar conectividad, sino que es un complemento a muchas otras cosas. Y que obviamente para zonas remotas y para zonas de baja densidad poblacional pueden ser muy útiles. En especial ahí donde toda la banda UHF tiene muy, muy baja ocupación. Bueno, Roberto, no sé si quieres hacer algún comentario y abrimos para preguntas. O alguien le tiene que habilitar, por ahí no puede hablar. ¿A Roberto podés? Levantá la mano, grita, no sé. Germán, debe tener el micrófono apagado, seguramente. Yo no sé si vamos respondiendo algunas de las que ya estaban. Muy bien, Marta, dale. Sí, por favor, es que no he dado abasto escribiendo las respuestas. Mejor hablado, dale. Sí, voy a tomar algunas de las preguntas. Gabriel Mota preguntaba si este sistema se podría aplicar hoy mismo o si hace falta que suceda el apagón analógico. La respuesta se dice, falta la regulación, por supuesto, pero no se tiene que esperar a que suceda el apagón analógico porque ya hay canales que están desocupados y que se podrían utilizar una vez se expida la resolución y el marco normativo. Entonces, ahí también hay una discusión sobre la banda de 600 MHz. Es importante tener en cuenta que esta banda, para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del 2015 en toda la región de Américas, se estudió si esa banda podría ser identificada para IMT. Solamente 4 países de la región decidieron poner notas en sus cuadros nacionales de atribución, que fueron Estados Unidos, Canadá, México y Colombia, indicando que querían hacer esa identificación, pero la tendencia es que muchos países más van a utilizar la banda de 600 MHz para móvil. Eso no bloquea ningún proyecto de TV White Spaces. El sistema, al ser dinámico, lo que puede hacer es utilizar los canales que hayan disponibles y si en algún momento el regulador decide hacer la autoridad de espectro decide hacer la subasta, ese espectro pasaría a móvil y solamente se podrían utilizar los canales que sigan quedando disponibles. Entonces, eso con respecto a esa pregunta. El canal 37 no se puede utilizar porque es un canal de radioastronomía. Entonces, digamos que los segmentos que se pueden utilizar es de 470 MHz hasta 608 MHz, hasta el canal 36. Y luego, desde el canal desde 614 hasta 694, antes de que haya una asignación para IMT. Porque también tengan en cuenta que el tiempo que se demora una vez que la banda se identifica para IMT, se requiere iniciar procesos de migraciones o de limpieza de espectro antes de poder hacer la asignación. Entonces, de aquí a allá ese espectro está siendo, pues en muchos casos no está siendo utilizado y una alternativa justamente es el uso dinámico para white space. Vi otra pregunta sobre las bases de datos. Algunos países no han empezado directamente con una base de datos, cada país tiene su propia situación. Hay soluciones comerciales, como escucharon, Adaptrum y bueno, Six Harmonics, varios fabricantes mencionaron que han trabajado con Nominet. Nominet es una base de datos que está en Reino Unido y en Estados Unidos y en otros países, pero por ejemplo en Colombia no se inició con un servicio comercial de base de datos, sino que se decidió iniciar con una configuración manual. Y en paralelo se inició un proyecto con la Universidad Santo Tomás en Bogotá que hizo el software de bases de datos. Si alguien está interesado en ese tema, yo puedo perfectamente ponerlos en contacto con los investigadores de la universidad y por supuesto con la Agencia Nacional del Espectro en Colombia para que les den más detalles.
Preguntaban algo sobre los costos. Es decir, aquí hay que tener en cuenta, esto no es, o sea, es una tecnología que es asequible, pero hay que tener en cuenta con qué la comparamos. Es decir, estamos hablando de localidades donde hoy en día no llega ningún tipo de enlace. Entonces, por supuesto, hay que hacer una inversión, sobre todo en todo lo que viene a ser el CAPEX. Ahí ya la invitación también es a que hablen directamente con cada uno de los fabricantes, porque ellos tienen los detalles de sus ofertas, y por eso los invitamos acá y por eso tienen sus datos de contacto para que se puedan directamente escribir con ellos. Pero si se compara con otras tecnologías tradicionales, por supuesto, hacer un esquema de uso licenciado es más económico y es sostenible en el tiempo. Creo que, Sebastián, esas son las que tomé así rápidamente, que tenía aquí escritas del chat. Y bueno, le doy la palabra si alguien más tiene comentarios de respuestas o otras preguntas. Miguel, ¿vos tenés preguntas, comentarios también? Sí, sí, yo tenía justamente, mira, pensaba en voz, pensando un poquito en voz alta, lo interesante que resulta este sistema, ¿no es cierto? Me remito a algo que dije inicialmente. Creo que esto tiene que ser abordado en principio por la subsecretaría TIC y por el ENACOM para darle el formato regulatorio y normativo que corresponda, ¿no es cierto? Pero sin duda tiene enormes posibilidades de utilizarse. Pensando un caso, yo tenía en mente algo que creo que te comenté en algún momento, Sebastián. Hay una localidad que se llama Villa Langostura, ¿no es cierto?, en el sur de Argentina, y es una localidad que tiene mucha demanda de Internet, una localidad que está a 100 kilómetros de San Martín de los Andes, de 80 kilómetros de Bariloche, y en el medio no hay nada, nada más que montaña. En esa localidad hay acceso a Internet vía Wi-Fi y obviamente algunas redes de fibra óptica, que es muy difícil llegar hasta los domicilios o hasta algunas empresas que hay ahí, porque la topografía del terreno no permite el tendido de fibra óptica. Y yo pensaba qué interesante sería hacer un trial ahí en esa localidad o en otras, ¿no?, que podría hacerse, ¿no? Porque ahí sí no habría ningún tipo de problema con la posibilidad de alguna estación de televisión cerca, con lo cual, digamos, el sistema se comportaría como autónomo. Hay una buena conexión de las troncales de fibra óptica porque está el acceso a Chile en ese lugar, o sea que la frontera con Chile es inmediata y por ahí pasan las troncales de todos los operadores, hay buena capacidad de la fibra óptica. En fin, es una síntesis. Yo pensé esto porque digo, ¿cuántas oportunidades hay para usar este sistema acá en Argentina? ¿No es cierto? Porque esto se replica en muchas otras localidades. Y lo que es más importante, creo que destacaste ahí, o que destacaron los expositores, es el espectro no licenciado, ¿cierto? Esto para mí es fundamental, porque al tener carácter secundario dentro de lo que fija el reglamento de radiocomunicaciones de la UIT, nos garantizamos que esto no interfiera a la televisión digital terrestre. Y bueno, si la televisión digital terrestre interfiere, habrá que ver cómo se soluciona en un servicio secundario esto, ¿no es cierto? Pero bueno, es digamos, algo que venía pensando así, digamos, en voz alta en este momento, pero creo que hay mucho más que para preguntar sobre esto. Y creo que Miguel, sería bueno... Sí, Miguel, quizás hay dos explicaciones que Marta siempre hace que están buenas. Marta, ¿puedes señalar un poco el tema de la interferencia o de la relación entre un canal de televisión y TV White Spaces? ¿Qué experiencia tienen? Y después la otra es, cuenta cómo es en Colombia, por ejemplo, cómo hace un ISP que, bueno, que quiere proveer servicios, que ya es un proveedor de internet fija, y que quiere proveer servicios con TV White Spaces. Bueno, monta su red y cómo lo hace en Colombia, cuánto tarda el permiso y cómo se habilita, cómo es el tema en la práctica. Bueno, gracias, Sebastián. Sí, en diversos países del mundo se han hecho pruebas sobre la coexistencia. Es decir, cómo es el caso donde TV White Spaces funciona en canales adyacentes con la televisión. La modulación que se tiene en los sistemas TV White Spaces y en la televisión digital, si hablamos de televisión digital, esta es una modulación OFDM. Entonces, básicamente tenemos una ocupación de canal similar.
nosotros en Colombia estudiamos, Colombia es diferente a toda la región de Américas en el sentido en el que el estándar de televisión digital es el estándar europeo, DVB-T2. Pero en esas mediciones lo que obtuvimos como conclusión es que es mejor vecino un enlace de TV White Spaces cuando está al lado de un canal que está siendo utilizado para televisión que otro canal de televisión digital. Porque la forma de onda es muy similar. Sí, si la pueden imaginar, pues es la típica modulación UFM dentro de las computadoras del canal, pero los niveles de potencia son muchísimo más bajos. Entonces, esa coexistencia está garantizada. Aprovecho también para responder una de las preguntas que acabo de leer sobre los niveles máximos de potencia. Me preguntaban que cuál es la potencia máxima que se puede tener. Eso depende de lo que permita la regulación. Es decir, los fabricantes pues han venido incorporando cada vez potencias más altas. En este momento, en Estados Unidos, los dispositivos de TV White Spaces pueden operar por una PIRE de 4 watts en cualquier área. Y pero lo que se está estudiando en este momento justamente es que eso se puede incrementar. Es decir, se está proponiendo que las potencias en los sitios donde les digo que no son altamente congestionados se puedan aumentar a 16 watts de PIRE. Entonces, eso es lo que en este momento está en discusión y que ha sido justamente observado por la Asociación de Radiodifusores de Estados Unidos, y en eso es una de las cosas que por ahora parece que hay consenso. El filing no está cerrado. Yo los invito a los que quieran, ya voy a escribir el nombre del docket, pero si lo quieren mirar es el docket 2036. La propuesta de regulación fue publicada hace ahora muy poco tiempo, el 28 de febrero, y esperamos pues que eso se apruebe en Estados Unidos. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sebastián, Marta, hola, ¿cómo andás? Yo soy María Eugenia Mucio, soy la coordinadora de la Comisión de Servicio de Comunicación Audiovisual o Radiodifusión. Y bueno, nosotros en el Consejo hemos estado más o menos hablando de este tema el año pasado en otro contexto también. Buenas tardes, Miguel, también, disculpame que no te saludé, porque los tengo en pantalla, los tengo en pantalla a Sebastián, exacto, a Sebastián y a Marta. No, le quería comentar que, bueno, no sé si ustedes están al tanto de lo que es el espectro en Argentina, pero bueno, la televisión en Argentina ha estado operando de manera diferente al resto de Latinoamérica, ¿sí? Acá, la banda de radiodifusión, la banda de 470 hasta 700 inclusive, está todavía ocupada no solamente por servicios de televisión abierta, para lo que está primariamente destinada, sino también para servicios con asignación secundaria, que era televisión codificada. Esta banda todavía no está liberada y tenemos nosotros graves problemas todavía con ello. Sumado a un contexto actual, ¿no es cierto?, que se suma por el tema del COVID, que sabemos que es una banda que está, que es libre, ¿sí? Es para televisión al hogar, libre y gratuita. ¿Cómo serían, por ejemplo, los servicios de telecomunicaciones que se prestan ahí? ¿Van a ser gratuitos? ¿Van a ser pagos? Porque por lo que estuve viendo en el chat, y bien estabas indicando, Marta, estos equipos son costosos. Habría que pensar en un plan de negocios que no sé si la ecuación daría, ¿no es cierto? La solución técnica está, los técnicos siempre tenemos las soluciones, pero hay que acompañarlos con recursos económicos y de realidades sociales. No sé ustedes qué piensan al respecto. Sí, a ver, yo, bueno, Marta, te cedo la palabra. Sí, gracias, Sebastián, eso me complementa. Muchísimas gracias por la pregunta. Ahí es importante aclarar y tener presente que estamos hablando de comunidades o de sitios que hoy en día no tienen conectividad de banda ancha. Sí, digamos, esta tecnología no entra a competir, por ejemplo, con una tecnología móvil.
¿sí? Porque tiene un enfoque diferente. Es fundamental también tener presente que quienes van a hacer esa conectividad, a proveer esas soluciones, son ISPs que ya hoy en día están presentes en muchos casos. Yo no sé, no tengo los números de Argentina desafortunadamente, pero he visto en muchos países de América Latina que los ISPs, la única solución que tienen es el espectro en 2.4 o en 5 GHz. Y ellos ya han logrado crear un grupo de usuarios. Y estos usuarios, versus no tener ningún acceso a Internet o tener esas soluciones, eso es lo que toman. Ahora, el problema es que en esas redes hay una congestión, no siempre se tiene buena calidad de servicio, se requieren repetidoras. Entonces, aquí estamos hablando de un mercado, si me permiten llamarlo entre comillas, de un mercado, es decir, sí hay una demanda y sí hay unas personas que hoy en día incluso ya están tratando de pagar y de tener acceso a Internet. Aquí ese es el esquema a largo plazo, es decir, es lograr entregar una solución técnica que venga a reforzar esos esquemas de negocios y esos ISPs que ya existen, que son empresas argentinas, o en cada sitio son empresas locales que conocen su comunidad. Y ahí es donde está el esquema de hacerlo sostenible. Ahí ya depende de muchas cosas, por eso es que no hablamos de precios, porque si usted va a hablar de conectar, por ejemplo, 10 puntos en una comunidad, es mucho más económico que si se tiene que tratar de hacer un enlace punto a punto. O sea, si solamente va a ser un usuario en esa zona. Es exactamente lo mismo que con cualquier otro sistema punto multipunto. Entonces, no sé, creo que tal vez Sebastián puede complementar su posición, pero aquí sí estamos hablando de una necesidad y de unas personas que sí quieren actividad. Sí, yo de mi lado, bueno, yo soy economista, entonces lo que te puedo decir es que como ventaja tiene el hecho de que, por ejemplo, si lo comparás con 450 MHz, que es una banda baja también, ahí las empresas tienen que participar en una licitación y tienen que pagar por el espectro. En este caso no. Entonces ahí ya tenés un costo mucho menor para una comunidad rural, para una cooperativa, para una red comunitaria incluso, que monte una red de esto, no tiene que participar, no tiene que pagar por el espectro, o sea, y lo hace de una manera mucho más fácil. Luego, el equipamiento que utilizan los receptores, los que están del otro lado, digamos, los usuarios finales, eso es Wi-Fi, digamos, es Wi-Fi en 2.4, 5.8, lo que le llega al usuario final. Entonces, los terminales que hoy tiene cualquier persona, una computadora también sirve. Entonces, no necesita un equipamiento específico, comparado, por ejemplo, con otras tecnologías. Obviamente hay que montar una red y obviamente eso tiene un costo, pero bueno, depende cómo se monta cualquier red. Digamos, la topología, cómo se diseña, cuánto se necesita, la escala. Y bueno, ahí las ayudas de eso, lo que te puedo decir es que lo principal que uno puede recurrir, especialmente si está conectando a no conectados, que no tiene otro servicio, es aspirar al Fondo de Servicio Universal, que me parece que hoy por hoy es el fondo principal que debería pensarse incluso en estos momentos de crisis, más que, digamos, antes de buscar más fondos, pensar en cómo utilizar los existentes sería un modo. Y otros modos, bueno, hay que pensar en otros mecanismos, ¿no? De coinversión, incluso de participaciones con otras empresas, participaciones público-privadas. Pero es muy difícil decirlo ahora, en tanto no existe. Hoy por hoy estamos hablando de algo que no está regulado y no está habilitado. Es decir, nadie que lo quiera hacer lo puede hacer si solamente puede tener una licencia experimental. Desde el momento que se habilite, ahí tendrá que evaluarse las ecuaciones posibles económicas. Sebastián, te hablo Pablo Pinelo. Sí. Adelante, Pablo. Dale. Sí, mi pregunta estaba vinculada a esa movilidad que se plantea, en el cual se coloca un equipo y que los huecos los va, ¿cómo se hace? No teniendo regulación, ¿cómo un equipo toma ese hueco y lo respeta a lo largo del tiempo? Como explicaste bien al principio, los equipos son absolutamente dinámicos, barren, encuentran el hueco y digamos, y comienzan a operar. O sea, ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo se regula eso en la práctica? Gracias. Marta es la más indicada para hablar de esto, no sé, Marta, pero los canales que se asignan, o sea, te lo asigna la autoridad, y esto está regulado. O sea, la idea es que hoy no se puede utilizar porque no está regulado. Lo que tiene es que el equipo se puede setear de una manera dinámica.
pero Marta puede hacer la referencia más técnica que yo. Sí, yo quise aclararle en otra pregunta por el chat, pero es importante, gracias por poderlo aclarar hablando. Lo que sucede es que siempre habrá prioridad para radiodifusión. Es decir, los canales que ya están operando, por supuesto que no pueden ser utilizados para TV White Spaces. Si llegasen a haber nuevos canales de televisión asignados, esos canales inmediatamente, imagínense que es como una, TV White Spaces es una lista de posibilidades. Es decir, por ejemplo, a alguien le dicen, y eso depende de la geolocalización. Entonces, en un punto determinado le pueden decir a alguien, y estoy inventando cualquier cosa, le pueden decir, está libre el canal 28, 30 y 32. Y ese equipo empieza a operar en esos canales disponibles. Entre más canales hayan, los equipos pueden agregar canales y pueden dar mayores velocidades. Pero ahora, si llega a pasar que hay una nueva asignación de televisión y el canal 28 que estaba disponible se asigna y empieza a ser utilizado por un radiodifusor, cuando el equipo de TV White Spaces pregunta qué canales puedo utilizar, solamente le van a decir ya no está el 28, 30 y 32, sino solamente el 30 y el 32. Entonces tiene que reajustarse y operar de esa manera, porque siempre está bajo una condición de dependencia de la disponibilidad de espectro. ¿Qué sucede? Realmente tener nuevos canales de televisión constantemente en diferentes sitios requiere una inversión también muy alta. Entonces, eso puede pasar y en caso de que pase, el espectro está garantizado para radiodifusión, pero el principio de TV White Spaces es que mientras no estén siendo ocupados, se puedan utilizar de manera dinámica. Pero Marta, ¿lo explicas cómo sería manual? ¿Cómo es en Colombia? ¿Cómo le dice la ANE qué canales hay disponibles? ¿O qué información le manda un ISP a la ANE? ¿Qué le dice la ANE? La persona puede ser natural o jurídica, le envía un correo a la Agencia Nacional del Espectro indicándole su localización, eso es lo fundamental. Le indica cuáles son sus coordenadas, dónde va a estar el maestro, dónde va a estar el esclavo, qué tipo de equipos van a utilizar, los datos de contacto de la persona responsable. Bueno, creo que no se me escapa, pero bueno, eso es como lo principal. Los ingenieros de la Agencia Nacional del Espectro hacen un cálculo de enlace, es decir, primero hacen en el sitio de las coordenadas, hacen una simulación de qué canales de televisión se reciben, porque ustedes también lo tienen clarísimo, en muchos casos un canal de televisión puede estar asignado, pero por efectos de multitrayecto y de propagación se pueden recibir en otros sitios aparte de donde está asignado. Entonces, la simulación se hace para garantizar que incluso esos canales que llegan por multitrayecto también se protejan. Y lo que hace al final internamente la ANE es entregarle al peticionario un listado de canales como les acabo de decir. Entonces le dicen, en ese punto donde usted está ubicado, están disponibles 7 canales y son los siguientes, tal, 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 tal. El ISP escoge, entonces ahí los equipos tienen la funcionalidad de hacer un escaneo de espectro, que no es lo mismo que un equipo de medición de espectro y de vigilancia y control, pero sí les permite hacer una medición, calcular el piso de ruido, mirar cómo está la ocupación espectral y escogen el que más les convenga de esa lista que les entregan. Empiezan a operar en ese canal y luego, dependiendo, también en el caso de la ANE se les dice, ya no estoy segura si son 3 meses o 6 meses, pero se les dice, por ese tiempo usted puede utilizarlo. La ANE tiene un listado interno y como la ANE también es la que hace la planeación de los canales de radiodifusión, pues sabe que si en algún momento hay una solicitud, pues ese canal, por supuesto la prioridad la tiene la televisión y tendrían que informarle al peticionario que ya se debe cambiar y poder tomar otro de los canales disponibles. Pregunto si no hay una condición adquirida al estar ocupando un canal, digamos, el ISP va a reclamar la pertenencia de ese canal. Es decir, lo veo como... No lo puede hacer porque el marco regulatorio lo deja muy claro. Lo deja muy claro de que no la puede reclamar porque es un uso secundario. Y es decir, en nuestro caso llamamos un uso libre. Y también tiene muy claro que cualquier ISP que llegue a poner un equipo que no esté registrado y que no esté cumpliendo con la normatividad, se le da exactamente el mismo tratamiento que a lo que llamamos un usuario pirata, es decir, a un usuario ilegal del espectro. Es decir, se le aplica todo el proceso administrativo de vigilancia y control y tiene una multa asociada, incluso pues tiene unas sanciones que pueden ser de carácter administrativo y también de dinero. Es decir, es como Wi-Fi. Nadie se le ocurre reclamar el espectro que utiliza con el router en su casa. En este caso es lo mismo. Se define la banda, en esta parte de la banda UHF, en modo secundario, en modo libre. Por eso es que Sebastián, no licenciado. acá no ha sucedido eso. Nosotros sabemos bien, conocemos bien la historia, no ha sucedido eso.
con la banda de UHF, con los canales de televisión que se dio para pago, para servicio pago, sobre todo en el interior del país, donde ustedes están proponiendo a los equipos utilizarse para las zonas rurales. Esos canales fueron ocupados, no han pagado espectro, ¿sí? Porque era una banda libre, no han pagado espectro, y sin embargo, poder luego recuperar ese espectro para servicio de televisión digital abierta, para el cual fue reservado, no fue posible hasta el día de hoy obtenerla limpia absolutamente. Son procesos que son muy largos, complejos. No lo hablo yo desde el punto de vista del Estado, porque no estoy en el Estado, yo actúo en el ámbito privado, pero traslado lo que sucede en nuestro país. Son complejos muy, muy, muy difíciles de realizar, largos también. Pero esto es en modo secundario, decían, no es la televisión, claro, la televisión codificada se asignó a título secundario y así todo no fue fácil recuperar ese espectro, por decirlo de alguna manera. Si me permitís, podría agregar algo que ya quizás a lo mejor un poquito para ir cerrando, ¿no es cierto, Sebastián? Porque claro. Debemos estar sobre la hora, ¿no? María Eugenia, creo que ¿me permitís, digamos, interpretarte, sí, María Eugenia, o ser un poquito, ampliar un poco el concepto que coincido en lo que vos estás diciendo? Acá hay una problemática general, y esto para conocimiento de todos, de lo que es la administración del espectro. Es decir, hay una problemática en sí, particularmente en el espectro de televisión. Lo que dice María Eugenia es un problema mismo entre los sistemas de televisión codificada, que no han pagado ese espectro y se usan, digamos, de manera súper abundante para enviar televisión codificada a los hogares, y lo que es la televisión abierta, que es gratuita. El impacto negativo que ha tenido sobre la televisión digital, la televisión codificada, ha sido muy grande y le ha restado posibilidades a la televisión abierta, digamos, gratuita. Esto, a su vez, implica que el espectro esté un poco limitado o reducido, ¿no es cierto? Me refiero para otros usos. De todas maneras, yo creo que, y esto es casi como un llamado que nosotros hacemos, la necesidad de planificar el espectro de televisión, poniendo cada cosa en su lugar. Entonces creo que habría muchas oportunidades para televisión, tanto para televisión digital como para white space. O sea, yo creo que, digamos, hay lugares del país donde no hay televisión digital abierta y otros lugares donde hay mucha televisión codificada, y hay otros lugares donde se superpone la televisión digital con los servicios móviles y con otros servicios. Es decir, hay un poco de anarquía en el espectro. Yo creo que desde la banda de 470 a 700 MHz, digamos, dejando la parte de los móviles que están destinados a 4G hoy sin tocar, habría una posibilidad cierta de reubicar, o ubicar, mejor dicho, a través de un plan de televisión ordenado, todo lo que es la televisión abierta y sus futuras necesidades, y además darle el lugar, en este caso creo, quizás a white space, porque posiblemente hay lugares del país donde no haya televisión, ni siquiera un canal de televisión digital abierta, ¿no es cierto? Entonces bien podría reutilizarse ese espectro, porque de otra manera podría ser espectro perdido. Son consideraciones estas que quizás nosotros desde el Consejo, y si nos escucha también Martín Olmos y la gente del ENACOM, podríamos trabajar en conjunto con algunas soluciones rápidas en el corto plazo que permitieran reubicar este espectro donde corresponde y liberar, no liberar, sino usar canales que hoy todavía no están usados en el interior, pero sí están asignados, y acomodarlos dentro de lo que establece la normativa del reglamento de radiocomunicaciones, ¿no? Servicio primario, televisión, servicio secundario, bueno, todos usos de fijo y móvil terrestre. Creo que eso podría ser realizable en la medida que podamos avanzar en conjunto con el ENACOM y con la Secretaría TIC
para regularizar estos servicios, en un plazo muy perentorio, porque no hace falta hacer cosas muy grandes y muy importantes. Lo que sí hace falta aplicarlas. Y en eso estoy confiado que con esta nueva administración vamos a poder reacomodar las cosas donde corresponden, ¿no es cierto? Y en ese lugar yo creo que White Space no solamente tiene su lugar, sino que es una necesidad para nosotros también, ¿no es cierto? Para los que necesitan comunicaciones, para la brecha digital y para los ingenieros que van a trabajar mucho más de lo que están trabajando ahora, ¿no es cierto? Eso es un poco mi conclusión, Marta, Sí. Sebastián. Bueno. Muy bien, Miguel. No, muchas gracias. Y no, sí, tenemos que cerrar, nos hemos extendido, pero no, gracias a todos por el interés y por los comentarios. Lo que creemos es que esto es una solución más y no habilitarla, creo que digamos, por algún problema que puede haber, especialmente en zonas más densamente pobladas o por otras cuestiones más heredadas, no trae ningún beneficio. Por el contrario, tenerlo es una alternativa más porque además funciona en los lugares donde no hay televisión. Entonces, y genera una alternativa incluso para los canales de televisión que quieren transformarse y utilizar ese espectro para proveer banda ancha también. Así que bueno, la idea es centrar en todos en contacto. ¿Me escuchás? Sí, sí. ¿Sebastián? ¿Quién habla? ¿Sebastián? Es Roberto González, que me volvió el internet. Ah, Roberto, ahí estamos. Me colgó justo cuando iba a contestar. No, es un desastre como anda acá por la zona. No, yo quería hacer dos comentarios. Uno, quería ver cómo veían ustedes nosotros tenemos, el gran problema que tenemos en Argentina es la cantidad de gente que utiliza el espectro y no corresponde que lo utilice. O sea, la cantidad de clandestinaje que hay en Argentina es muy grande, en todas las bandas. Entonces quería saber si estos sistemas tenían alguna posibilidad como para poder convivir con gente que está clandestina, porque es un gran problema que tenemos acá en Argentina. Y el otro tema que quería preguntar era si tenían idea de costos, porque como esto teóricamente lo van a usar justamente en zonas de poca población y proveedores chicos, si tenían idea de costo, por ejemplo, el costo de una terminal de abonado y de una radio base, por ejemplo, para una cooperativa chica. Porque hoy con el tema del dólar, evidentemente hace mucho a la posibilidad de que un ISP chico pueda realmente hacer una inversión. ¿Me escuchaste? Sí, te escuché. Bueno, hablamos un poco de los costos. Lo que siempre se le preguntas a cualquier proveedor, y bueno, acá está Álvaro, que ya siempre le hacen esa pregunta. No sé si Álvaro querés comentar, pero siempre es muy difícil que te digan un número, y menos acá en una conferencia, menos si no tenés un plan. Obviamente ese equipo... Órdenes de magnitud, digo yo. Estamos hablando de cientos de dólares por abonado, miles de dólares por abonado. Seba, si querés trato de Dale, Álvaro, responder. ahí tenemos a un proveedor. Yo no te vendo nada. Por eso, está bien. No, a ver, para dar una idea de orden, obviamente estamos hablando de cientos, no de miles. ¿Okay? Pero obviamente ustedes entenderán que hay muchísimos factores para determinar cuál es el total cost of ownership de una red de estas. Lo que sí le podemos decir en términos generales es que esto es una tecnología de acceso de banda ancha inalámbrica. Entonces, digamos que está bien, ahora puede ser que sea una tecnología incipiente y que los precios estén un poquito, podrían estar por arriba del promedio de las otras tecnologías que andan en el mercado de ese tipo. Pero la tendencia va a ser que a medida que esto se materialice y gane volumen, los precios van a converger. Entonces, véanlo desde ese punto de vista. No es una tecnología diferente. Va a estar en el orden entonces de lo que se tiene que invertir para poner un simple Wi-Fi en cualquier lugar. No es Wi-Fi exactamente, no sé a qué te referís, es decir, cuando tú dices acá comúnmente la gente, los ISP ponen sistemas de Wi-Fi y entonces esto estaría más o menos en el mismo orden de magnitud en el tiempo cuando esto empiece a tomar volumen. Digamos que la tendencia va a ser hasta ahí, pero también marquemos diferencias. Es decir, acá estás hablando de una tecnología, una banda muy particular, con una propagación muy grande, donde, por ejemplo, te pongo un caso muy particular, muy específico, un ejemplo muy específico. El tamaño de la antena de la radio base. Es decir, eso depende de la construcción física de la antena. Es decir, si vos lo comparás con otras tecnologías
en bandas más altas, donde las antenas son mucho más chiquitas físicamente. Bueno, acá seguramente la antena, es decir, los que tienen experiencia en televisión te pueden decir mejor cuánto puede llegar a costar una antena. Pero después, a nivel de abonado de usuario y eso, la tendencia sí va a ser que con el paso del tiempo y la masificación los precios converten. No, porque te digo que acá la experiencia, cuando en su momento se trajo al país los sistemas MMDS para dar televisión en la banda de 2,5, el problema que tuvieron en el despliegue fue justamente el costo de abonado, que era realmente un costo importante, y eso hizo que una tecnología que justamente también era canadiense, que la habían usado ya con mucho éxito para dar canales, no tuviese digamos, el uso importante que debería tener. Y por eso te estaba haciendo esta salvedad, ¿no es cierto? No, por eso te entiendo, y digamos que la respuesta más profesional que te puedo dar en este momento es que con el paso del tiempo esto debería converger al precio de las otras tecnologías de acceso a banda ancha inalámbrica que ustedes conocen hoy. Y otra pregunta. Nosotros acá en Argentina tenemos todavía asignado mucho espectro de sistemas que ya no se utilizan más, porque han quedado obsoletos, porque han quedado pasados por encima con los sistemas de telefonía móvil, como sistemas hay espectro asignado a sistemas de mensajes bidireccional en la banda de 900 megas, hay sistemas de mensajería rural. Esta tecnología se puede utilizar en esas bandas, la pueden ustedes ir poniendo en distintas bandas donde digamos, bueno, tenemos este espectro libre cuando se haga una reestructuración de espectro en Argentina, tenemos este espectro libre, ¿la pueden ustedes reubicar ahí? Mirá, adelante, Marta. Sí, yo quisiera mencionar, como está previsto TV White Spaces es en las bandas de UHF de 470-698 y en VHF en los canales de televisión. ¿Qué tiene esto en cuenta? Ya se tiene en cuenta cómo es la coexistencia con los servicios. Si la coexistencia es con otros servicios, todas las condiciones técnicas cambian completamente. Yo lo invito, desde la DSA nosotros estamos considerando otros esquemas de compartición de espectro, no solamente TV White Spaces, que tienen en cuenta muy de acuerdo a las bandas y a las aplicaciones. Entonces, desde la DSA apoyamos en general el uso dinámico del espectro, pero TV White Spaces está prevista para coexistir con radiodifusión. Bueno, por eso acá te digo que estas bandas justamente hoy están sin uso, son pedazos de espectro que han quedado en desuso porque no existen más proveedores, directamente tecnologías que han quedado obsoletas, y están ahí esos pedazos de espectro dando vuelta, y realmente creo que serían muy interesantes de que ustedes lo vieran también como asociación, porque hay muchas cosas que ya no se utilizan. Bueno, en 800, amigos, 900. Perdón, ya son las 5, entonces tenemos que cortar un poco. Hay gente que tiene que seguir con otras llamadas. La idea es que sigan en contacto. Ahí tienen todos los correos de Álvaro, de Marta, Miguel, los míos, de Keith, de Mike. Así que nada, sigamos en contacto. Les agradecemos mucho por estar. Les vamos a compartir los materiales y el video y podemos seguir charlando. La verdad que estuvo muy bueno todo el intercambio que también hubo en el chat, que de alguna manera me lo perdí mientras estaba proyectando. Yo te propongo, Sebastián y Marta y demás concurrentes, para cerrar ya, digamos, primero agradecerles el aporte que han hecho, particularmente ustedes y los proveedores de tecnología. Y segunda cuestión, yo le pedí participar a los de la Comisión STIC y Comisiones de Servicios de Comunicación Audiovisual para que sigamos trabajando en esto. ¿Me explico? Es decir, que hoy sea el inicio de conversaciones que sigamos hacia el futuro, de manera tal de ir estableciendo la normativa y colaborando con la subsecretaría TIC y tratando de ver de implementar esto, si es útil para nosotros, en el menor plazo posible, y ver de reordenar el espectro en general con otros servicios que quizás nada tengan que ver con esto, ¿no es cierto? A eso me refiero, tomar un poco el inicio de una gestión que de acá en más viene, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos entonces, y un saludo, y estamos en contacto, y la idea es seguir discutiendo los temas nuevos y ver qué cosas pueden ser útiles para Argentina. Muchas gracias a todos. Entonces. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes.